Hola, bienvenidos al curso de lenguaje. Hace un momento, en mi sala, mi hermana estaba tratando de leer un libro. Mi hermano jugaba con su celular. Acabo de mencionar dos oraciones o proposiciones, ya que cada una de estas posee a un verbo conjugado. Estaba tratando, jugaba. ¿Qué nexo me permitirá unir ambas oraciones o proposiciones? La respuesta será y la Y. La y es una conjunción que me permite unir la proposición mi hermana estaba tratando de leer un libro y mi hermano jugaba con su celular. Lo que acabo de construir es una oración compuesta. Y el día de hoy vamos a analizar los tipos de oraciones que tengan esta estructura. El tema de hoy que les presento es oración compuesta por coordinación. Definición. Son aquellas que poseen dos o más proposiciones. Quiere decir que cada una de estas proposiciones son oraciones simples. Quiere decir que las proposiciones son sintácticamente equivalentes. Esta proposición es independiente y esta otra proposición también lo es. Quiere decir que cada una de ellas puede ser analizada de manera independiente, ya que esta no depende de la otra, ni viceversa. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Lo mencionamos. Estaba tratando, jugaba. Tienen verbos conjugados. Las proposiciones están unidas por un nexo coordinante. En este caso, preguntábamos, ¿qué nexo une ambas proposiciones? Y respondimos que la y. Clasificación. Esta dependerá del tipo de conjunción que emplee. Entre estas tenemos tres clases de oraciones compuestas por coordinación. La primera, oración compuesta coordinada copulativa. Será copulativa porque los nexos que va a emplear para poder unir las proposiciones serán y, ni y el que. Estas proposiciones son copulativas, ya que dan idea de unión o adición. Oración compuesta coordinada disyuntiva. Se llama así porque emplea nexos como la O y la U, quienes dan idea de opción o exclusión. Oración compuesta adversativa. Son aquellas que emplean los nexos, pero si no, sino que, más y sin embargo. Nexos que dan idea de contradicción u oposición. No te vayas a confundir el más. Tiene que ser sin tilde. Si es sin tilde, es una conjunción. Es decir, que su función va a ser de nexo o enlace. No estamos colocando el más con tilde, porque el más con tilde ya no es conjunción, sino es un adverbio. Ejercicios. Te planteo el desarrollo de 6 ejercicios. El primero, llora que llora sin parar. Nos damos cuenta de que esta es una oración compuesta. ¿Por qué? Porque tiene dos proposiciones.
Para poder comprobar que hay dos proposiciones, cada una de estas debe tener a un verbo conjugado. Por lo tanto, nos damos cuenta que llora es la primera proposición, ya que tiene a su verbo conjugado. Por lo tanto, esta sola palabra conforma a la primera proposición. La segunda proposición, llora sin parar. Nos damos cuenta que es la proposición número 2, porque tiene a su propio verbo conjugado, llora. Nos damos cuenta que ambas proposiciones están enlazadas, están unidas por el qué. Yo me tengo que dar cuenta que el qué está dentro del grupo de las copulativas, porque este qué puede ser reemplazable por una i. Leeríamos del siguiente modo: llora y llora sin parar. En este caso, este que funciona como un nexo, porque recordemos que el que también puede cumplir otra función de categoría gramatical, llámese pronombre relativo. Para no confundirnos, tenemos que comprobar que ese que sea reemplazable por una i, entonces será una conjunción. Al darme cuenta que el nexo ha sido que, entonces, luego de haber reconocido las proposiciones y sus verbos correspondientes, me tocará afirmar que toda esta oración se llama oración compuesta coordinada copulativa. Vamos al desarrollo de la segunda oración. Jugamos como nunca, pero volvimos a perder. En este caso, me doy cuenta que hay dos proposiciones. La primera, jugamos como nunca. ¿Por qué será una proposición? Porque tiene a su propio verbo conjugado. Jugamos. Es un verbo simple. La segunda proposición, volvimos a perder. Es otra proposición porque tiene a su propio verbo conjugado. En este caso el verbo es volvimos a perder. Toda esta estructura se llama perífrasis verbal. Es una de las formas en las que también se presenta un verbo. ¿Por qué es una perífrasis verbal esto? ¿Y por qué esto de acá no es una perífrasis verbal? Una perífrasis verbal es una estructura que puede ser sustituida o reemplazada por una sola palabra. Esta palabra tiene que ser un verbo conjugado. Por ejemplo, volvimos a perder. Yo lo podría reemplazar por perdimos. La oración diría así: jugamos como nunca, pero perdimos. Entonces, perdimos, nos damos cuenta de que es un verbo conjugado. Por lo tanto, toda esta estructura puede ser reemplazado por la palabra perdimos, que es un verbo. Por eso, asumimos que todo esto es una perífrasis verbal o verbo. En cambio, aquí, llora sin parar, yo no lo puedo sustituir por un verbo. Yo no puedo decir llora que llora nada más, porque en ese caso estaría manteniendo solamente a una parte de todo el contenido. Y no podría ser así. Para eso yo tendría que reemplazar todo esto por otra palabra que solamente tenga un elemento. En este caso, no podría hacer lo mismo que acá. Me di cuenta que hay dos proposiciones, cada una tiene su propio verbo y ahora me toca analizar el tipo de nexo que tiene. El tipo de nexo que tiene aquí es el pero. El pero está en el grupo de las adversativas. Por lo tanto, a todo esto se le llamará oración compuesta coordinada adversativa. Siguiente ejemplo. ¿Me llevarás al cine o nos quedaremos en casa? Proposición número 1, ¿me llevarás al cine? Proposición número 2, ¿nos quedaremos en casa? Cada proposición tiene a su verbo conjugado. Llevarás, quedaremos.
Ahora me toca analizar el tipo de nexo. Es una O. Y me doy cuenta que la O está en el grupo de las copulativas. Por lo tanto, afirmo que esta oración se llama oración compuesta coordinada disyuntiva. Siguiente ejemplo. Debes estudiar más u obtendrás pésimos resultados. Proposición número 1, debes estudiar más. Proposición número 2, obtendrás pésimos resultados. ¿Te das cuenta que esta es una conjunción U que da idea de opción? O haces esto u obtendrás esto. Entonces, analizo. Proposición 1 tiene su propio verbo, debes estudiar. Tiene una estructura de perífrasis verbal. Reemplaza mentalmente. Debes estudiar, estudia más. ¿Te das cuenta? Por eso que esta es una perífrasis verbal o verbo. La forma del verbo es de perífrasis verbal. Obtendrás es el verbo de la proposición 2. Ya me di cuenta que hay dos proposiciones, analicé la conjunción o nexo, es una O, por lo tanto, afirmaré que es una oración compuesta coordinada disyuntiva. Todo. Siguiente, no estudia, ni trabaja, ni ayuda en casa. Me doy cuenta que aquí hay tres proposiciones. La primera, no estudia. La segunda, trabaja. La tercera, ayuda en casa. Tres proposiciones que tienen tres verbos conjugados. De la proposición 1, estudia. De la proposición 2, trabaja. De la proposición 3, ayuda. Ahora analizaré los nexos. Los nexos son ni, ni. Me doy cuenta que ni está en el grupo de las copulativas. Por lo tanto, afirmaré que esta oración se llama oración compuesta coordinada copulativa. A todo esto. Por último, tenemos el ejemplo que dice, hace demasiado frío, mas tú no te abrigas. Este más es un nexo. Está en el grupo de donde ya tú sabes. Proposición 1, hace demasiado frío. ¿Cuál es el verbo conjugado? Hace. De hacer. Proposición 2, tú no te abrigas. Verbo conjugado, abrigas. Me toca analizar el nexo. Me di cuenta que es un más. Por lo tanto, el más está en el grupo de las adversativas. Porque en este caso da idea de oposición o contradicción. Entonces, afirmaré que esta oración se llama oración compuesta coordinada adversativa. Espero que la clase haya sido clara y que los ejemplos en cuanto a su análisis sintáctico haya aclarado aún mejor la definición que hemos brindado de este tema. Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. Muchas gracias.